Buenos días, mis amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios. Disculpen, déjenme pongo los audífonos. Buenos días, mis amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. En esta mañana le damos gracias porque Dios siempre nos ha dirigido, nos ha llevado por buen camino. Mis amados hermanos, el tema de esta mañana
será un tema sumamente muy interesante para nuestra vida espiritual. Nosotros necesitamos saber y entender y comprender que debemos ser muy vigilantes a nuestra vida espiritual. A veces las cosas que nosotros pasamos en nuestro día a día nos puede llevar a cometer muchos errores. Y el enemigo de las almas, Satanás, siempre se ha procurado que el pueblo de Dios cometa demasiados errores, de tal manera que él tenga oportunidad de la acusación. Dice la palabra del Señor que Satanás es el acusador y el que siempre nos va a estar acusando delante de nuestro Dios, y el que siempre está acusando a los hijos de Dios de a veces nosotros blasfemar el nombre de Dios, de nosotros haber despertado nuestra naturaleza carnal, donde nuestra vida espiritual se ve afectada. Siempre los temas que yo traigo son temas a veces que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento. Y para nosotros seguir con este tema, voy a entrar en una oración y les pido a ustedes, hermanos, que reverentemente inclinemos nuestra cabeza pidiéndole a nuestro Dios sabiduría y entendimiento. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre, Señor. Le damos gracias en este día, Señor, por prestarnos un día más de vida, por prestarnos este hermoso y sagrado libro. Bendito eres, Señor, santo eres y poderoso eres, Señor. Perdónenos, Señor, porque nosotros hemos pecado de pensamiento, palabra y obra, y le pedimos que con la sangre preciosa de nuestro amado Señor Cristo Jesús, usted perdone cada uno de nuestros pecados, Señor, ya sea de pensamiento, palabra y obra. Alabado eres y bendito eres. Se lo pido, Padre Santísimo, que este día sea el Espíritu Santo que nos guíe y que nos lleve con una gran bendición al entendimiento y al comprendimiento de su palabra. Santo eres y bendito eres en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el plan de salvación. Les voy a explicar un poquito lo que es el plan de salvación. El plan de salvación se encuentra en el tabernáculo. Es el tabernáculo. Y en el plan de salvación que Dios dispuso al hombre para el perdón de los pecados, era de esta manera. Cuando un individuo cometía un pecado, obligatoriamente debería de llevar un cordero o un borrego delante de los sacerdotes. Y dice, déjenles leo un poquito lo que dice el libro de Levítico. Dice capítulo 4, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare, ya sea por hierro o en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosa que no se han de hacer, y alguno de ellos hiciere alguna de esas cosas que está prohibiendo la palabra de Dios, o si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, que habrá cometido un becerro sin defecto para limpieza de sus pecados. Traerán el becerro. Acuérdense que para los sacerdotes era un becerro.
para que el sacerdote pudiera ministrar delante de Dios para poder llevar al pueblo de Dios con los pecados. Al sacerdote se le pedía un becerro, más al pueblo se le pedía un cordero, y si la persona era demasiado pobre, se le pedía 2 palominos o 2 pichones, como muchos nosotros lo conocemos. El chiste es llevar un sacrificio delante de la presencia de Jehová para que esa ofrenda, al derramar su sangre, simbólicamente pudiese limpiar el pecado del pecador. Pero eso solamente era una figura que algún día iba a venir Jesucristo. Pero aquí habla acerca del becerro para la ofrenda al sacerdote. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo. También se ofrecía el becerro por todo el pueblo. Si el pueblo no tuviese dinero para llevar un cordero, para llevar palominos, con un becerro podía hacerse limpieza para todo el pueblo. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Pondrán su mano sobre su cabeza del becerro y lo degollarán delante de Jehová. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rocerá aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Déjenme les explico. Llevaban el becerro, el sacerdote degollaban el becerro, tomaban de la sangre, entraban en el lugar santo. Y en el lugar santo podían rociar el velo que dividía entre el lugar santo al lugar santísimo. Rociaban 7 veces. Solamente una vez al año, solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo y con el dedo tocaba la sangre y rociaba claramente en el propiciatorio, solamente una vez. Pero si todavía no se cumpliese la etapa de entrar al lugar santísimo, llegaban en el velo, con el dedo rociaban 7 veces. 1, 2, 3, 4. Y eso hablaba del arrepentimiento. Y del arrepentimiento viene el perdón. ¿Por qué les estoy hablando acerca de esto? Para nosotros poder comprender que se necesitaba un sacrificio, se necesitaba una víctima para que la víctima derramase su sangre, y se necesitaba un sacerdote para ofrecer la intercesión entre el pueblo y Dios. Esto que estoy hablando parecerá muy complicado, pero no está complicado. Se los estoy explicando despacito y vamos a estar hablando un poquito más de esto para ir entendiendo un poquito más de lo que viene diciendo la palabra de Dios. Ahora, dice claramente en el libro de Hebreos que eso se hacía en el santuario terrenal. Pero ahora tenemos un santuario que está en el cielo, que edificó Dios, donde simbólicamente, ahora con el Cordero de Dios que es Cristo Jesús, que ha derramado su sangre simbólicamente ante la presencia de Dios para el perdón de los pecados. Y dice claramente capítulo 8,
Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Ese sumo sacerdote es Cristo Jesús. Y está oficiando, como en lo terrenal se oficiaba con sacerdotes, Él está oficiando en el verdadero tabernáculo que está en el cielo, que edificó Dios y no el hombre. Este tabernáculo fue edificado por hombres. En el cielo hay un tabernáculo que edificó Dios y no el hombre. Y dice claramente, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por el cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Todo sumo sacerdote, todo sacerdote tenían que ofrecer en el santuario terrenal sangre. Pero Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, también tiene algo que ofrecer. Estos sacerdotes ofrecían la sangre de la víctima. Este sumo sacerdote ofrece su propia sangre. Así es que si ese santuario del cual está hablando las escrituras estuviese en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentasen ese tipo de ofrendas, según lo que la ley marcaba, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como a Moisés se le mostró esto, que este es sombra y figura de lo que está en el cielo. Y nosotros, mis amados hermanos, al hablar un poquito de cómo se trabaja para el perdón de los pecados nuestros, nosotros necesitamos tener el conocimiento pleno. Cómo es que en el cielo se está ministrando el sacerdocio que lleva a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber para el perdón y el arrepentimiento de nuestros pecados? Dice claramente el libro de Hebreos capítulo 9, al seguir hablando acerca de esto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, la misma palabra de Dios dice quién es ese sumo sacerdote que está presentando ofrenda de el sacrificio que él llevó en la tierra, en el santuario celestial. Cristo Jesús dice, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Ese tabernáculo no fue hecho por manos, es decir, no es de esta creación, no está en este mundo. Y este sumo sacerdote no ofrece sangre de becerros, machos cabríos, sino por su propia sangre, y entra una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Porque si la sangre que se ofrecía en el Antiguo Testamento, aquí en la tierra, donde se presentaba la sangre de toros, de machos cabríos, la ceniza de la becerra rociada en los inmundos, la ceniza de la becerra rociada en los inmundos santifica para la purificación de la carne, lo que se ofrecía aquí. ¿Cuánto más nosotros creemos que puede hacer la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará nuestros pecados de conciencia, nuestros pecados de obras muertas, para que nosotros sirvamos al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que
interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Las Sagradas Escrituras habla que nosotros tenemos por fuerzas que presentarnos delante del sumo sacerdote que está en el cielo, para que ese sumo sacerdote ofrezca la sangre de su sacrificio ante la presencia de Dios. Nos enseña que nosotros necesitamos por fuerzas estar ante la presencia de Dios, escuchen, limpios, puros y santificados siempre. ¿Y por qué les estoy hablando acerca de esto, mis amados hermanos? Antes de yo continuar en el tema que tengo en este día, el Espíritu Santo me ha inducido a que yo ofrezca un testimonio de las cosas que han pasado, de los errores que he cometido. Yo, un ser humano, como las demás personas, he cometido errores, y uno de los grandes errores es ser presa del enojo o de la ira. Y al ser presa del enojo y de la ira, eso me lleva a cometer ciertos errores que se consideran como pecados delante de Dios, los cuales, dice la palabra del Señor, que nosotros debemos, si nos enojamos, luchemos para no pecar. Porque ahí es donde caemos en el error, que ya me enojé y que ya dije esto y que dije aquello, y cometemos en el error en pecar delante de Dios. Aquí no se trata si ofendemos o no ofendemos, si agredimos o no agredimos. Aquí lo que se trata es de que estamos ofendiendo a nuestro Dios. Y nosotros debemos siempre estar delante de Dios limpios, puros y santificados con la sangre de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Hay una parte de nuestra vida que a veces, por las situaciones o las circunstancias, llega el enojo y nosotros reaccionamos totalmente distinto en contra de la palabra de Dios, y podemos cometer ese error que para muchos puede ser que no muy grave, pero para nuestro Dios toda cosa que es medido por balanza, todo es grave. Porque dice, amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El enemigo de las almas trabaja, mis amados hermanos. Y al trabajar el enemigo de las almas, él te va a poner trampas, los cuales nosotros tenemos que superar inteligentemente mediante con la dirección del Espíritu Santo. Porque por ahí van a surgir muchos malos comentarios diciendo que por qué escuchan al hermano si el hermano agrede a las personas verbalmente con sus palabras. Mas, mis amados hermanos, yo, si estoy haciendo esto, no es para agradar a los hombres, sino es únicamente para agradar a Dios, que doy testimonio de que aún me falta crecimiento. A pesar de todo el conocimiento que tengo, no me falta la sabiduría y la dirección del Espíritu Santo en ese tipo de situaciones que viene siendo el enojo, la ira. Nuestro Dios es bueno y nuestro Dios quiere que nosotros vayamos ante su presencia
y que ofrezcamos frutos dignos de arrepentimiento y luchar con todas nuestras fuerzas y oraciones y dejar que el Espíritu Santo se empodere en nuestras vidas para no cometer el mismo error. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Toda la escritura de las sagradas de la Biblia es inspirada por Dios y ha sido dado al hombre para enseñarnos, porque es útil. La palabra de Dios es útil para enseñar. La palabra de Dios es útil para nosotros aprender. La palabra de Dios es útil para corregir los errores y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Siempre el siervo de Dios debe de estar capacitado para hacer cosas buenas, nunca para hacer cosas malas. En el momento que llega la ira, el enojo, dejamos de hacer cosas buenas y empezamos a cometer cosas malas y automáticamente comenzamos a blasfemar contra Dios delante de los pecadores, delante de las personas que no conocen a Dios. Y a final de cuentas dicen, si eres un predicador y tú esto y tú al otro, tú aquello, es que, y si nosotros nos enojamos fácilmente, es que aún nos falta más crecimiento espiritual. Y por eso nosotros estamos aquí. La iglesia no es una iglesia de santos. La iglesia es una iglesia de pecadores. Es un hospital para toda aquella persona que está enferma del pecado, incluyéndome. Yo estoy enfermo del pecado. A veces el pecado me enferma y llego a cometer muchos errores. Hay errores o pecados que se le conoce como pecados ocultos, y esos son los que únicamente tú cometes en tu intimidad, donde nadie te ve. Y esos pecados ocultos tú lo puedes presentar ante Dios personalmente: Señor, perdóname. Pero hay pecados que son pecados públicos, que ya tú cometes y hay terceras, cuartas, quintas personas involucradas. Y estas personas que están involucradas en el pecado que tú cometiste, que viene siendo el enojo, la ira, etcétera, 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 todo tipo de cosas que se hacen público, tú tienes que ofrecer disculpas. Y yo ofrezco en este día disculpas delante de nuestro Dios. Y yo sé que me van a estar escuchando las personas a las cuales yo agredí. Delante de Dios yo le pido disculpas. Y espero en Dios que no volver a cometer ese tipo de errores. Nuevamente, la palabra de Dios es una herramienta que ha sido inspirado por Dios, que es útil para enseñar. Nos enseña a cómo llevar nuestros pecados delante de Dios. Para aprender, nos enseña a aprender de nuestros errores. En donde cometimos el error, ya aprendes y debes de aprender. No te preocupes. Te equivocaste, no te preocupes. Sigue hacia adelante, vas aprendiendo. Para corregir, que si yo estoy diciendo cosas que van fuera de las Sagradas Escrituras me corrige y me dice: tú estás mal. Lo que tú estás diciendo no es de esa manera, es de esta manera, y por medio de la palabra de Dios se van corrigiendo los errores. Para instruir en la justicia. Cuando dice instrucción en la justicia, es
para nosotros poder ser instruidos por medio de Dios mediante la palabra, para cuando nosotros lleguemos en el tiempo del juicio, la misma palabra de Dios me libere de caer en el pecado y de llevar la condenación eterna. A fin que ya instruido la persona, el siervo de Dios es capacitado por Dios mismo para toda buena obra. ¿Y cómo lo presenta? Salmo 33:09. ¿Cómo lo presenta? Dios, antes de hablar, Dios da un buen ejemplo. Dios dice, quiero que hagas esto, pero primeramente Dios nos enseña. Y dice, en el momento de la creación, por la palabra de Dios, escuchen, por la palabra de Dios, Jehová fueron hechos los cielos. Todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Cuando nosotros nos enojemos, mis amados hermanos, acuérdense que de la boca de Dios sale la creación. De la boca de Dios salió los vegetales, los animales. Y dice la palabra del Señor que cuando Él estaba haciendo la creación siempre decía, bueno en gran manera. Todo lo que salió de la boca de Dios fue bueno en gran manera. Él junta como un montón las aguas de los mares y guarda en depósito los océanos. Tema a Jehová toda la tierra. Témanle todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, y Él mandó y existió. Mis amados hermanos, cuando nosotros nos enojamos, de nuestra boca salen cosas que no deben de salir. Recordemos que si somos hijos de Dios, hemos sido capacitados para toda buena obra, como Dios, de sus labios sale cosa buena. Él dijo y existió. Él mandó y fue hecho. Recordemos, mis amados hermanos, que debemos ser ejemplo para el mundo. Lucas 6:45. El que es bueno de la bondad, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. De ahí es donde vemos qué tipo de persona es. La persona que es buena de la bondad de su corazón produce lo que esa persona es, porque atesora dentro de su corazón todo lo bueno. Pero la persona que es mala, de su maldad produce muchas cosas, produce mal. Porque de lo que abunda el corazón, habla la boca. A veces nosotros en el enojo hablamos y salen muchas cosas porque automáticamente sale las cosas que la persona está sintiendo. Y es una batalla interna en la cual nosotros debemos llevar esa batalla delante de Dios. Pero hay veces que nosotros nos desesperamos y nosotros debemos mantenernos pacientes. Dice Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Que aunque nosotros seamos hijos de Dios, vamos a cometer esos errores. Los discípulos de Cristo Jesús ya tenían 3 años caminando al lado de Cristo Jesús, enseñando, predicando, sacando demonios, sanando enfermos, resucitando muertos. Ya todo eso nosotros lo hemos analizado.
Pero aún nosotros estamos propensos de cometer esos errores. Lucas 9 del 51 al 56 nos habla acerca de dos de los discípulos de Cristo Jesús, que ya tenían 3 años caminando con Él y cometieron ese tipo de errores. De lo que sale de la boca es lo que está guardado aún en el corazón y es lo que aún necesita cambiar. Dice la palabra del Señor que cuando ya se acercaba en el tiempo en que Cristo Jesús iba a ser sacrificado, decidió ir hacia Jerusalén. Envió a unos mensajeros a un pueblo de Samaria. Cristo Jesús, para poder llegar a Jerusalén, tenía que cruzar a fuerzas en la tierra de los samaritanos. Los samaritanos eran personas que se les llamaba idólatras, personas que ofrecían ofrendas a los dioses en un monte llamado el monte Gerizim, donde había estatuas y había sacerdotes y todo, ofrendas, sacerdotes, todo. Pero la palabra del Señor habla claramente que esta ciudad de Samaria no iba a Jerusalén, estaban separados de los ritos y las ceremonias que se hacían en el templo de Dios, para ellos estar haciendo lo que ellos creían que estaba bien. Cristo Jesús iba para Jerusalén, manda a 2 de sus discípulos y le dice: vayan a la tierra de Samaria, porque ya se va a hacer noche. Y dice: buscarán un lugar donde yo voy a pasar la noche, donde pasaremos la noche para descansar. Pero la gente de esa región no quiso recibir a Jesús, porque ellos se dieron cuenta que Jesús iba para Jerusalén. Y lo que tenían los samaritanos, que si sabían que tú ibas para Jerusalén, no te daban hospedaje. Te cerraban los comercios, te cerraban las tiendas. ¿Por qué? Porque había un pleito muy grande entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos miraron que Jesús iba rumbo a Jerusalén. Entonces le dijeron: no, que no te queremos. Y le cerraron la puerta. Cuando los discípulos llamados Santiago o Jacobo y Juan vieron lo que había pasado, se llenó de ira su corazón. Se enojaron. Y escuchen lo que sale de la boca de ellos. Le dijeron al Señor: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven en esa casa que te rechazaron. Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Le digo: ¿no saben ustedes de qué espíritu ustedes ya fueron tomados? Y el espíritu se le llama el espíritu del enojo, el espíritu de la ira. Pero ellos, a pesar de que tenían 3 años caminando con Cristo Jesús, lo que reprodujo sus labios es lo que tenía su corazón, que viene siendo el enojo. De una acción viene una reacción. Y lo que Dios nos está enseñando, que nosotros no debemos de reaccionar de esa manera. Que nosotros debemos esperar la voluntad de Dios. De modo de que las cosas nosotros presentándoselas delante de Dios, Dios tiene la mejor solución para todas las cosas.
Cuando miraron ellos que a Cristo Jesús le rechazaron, le dijeron, no te queremos aquí. Ellos dijeron, esto es una injusticia. Nomás lo que queremos es pasar aquí la noche, nosotros vamos a pagar. Pero no nomás es que le hayan cerrado las puertas, sino los samaritanos se les llamaba cerdos, se les llamaba cochinos, porque ellos, a pesar de que eran idólatras, ellos eran personas del mundo que no te van a correr con buenas palabras, te van a correr con malas palabras. Hay a veces, escuchen, estamos hablando de lo que reproduce nuestros labios en el enojo. Hay a veces de que nosotros aún llegamos a ser profetas y pueda que nosotros digamos una sentencia. Toda aquella persona que ha sido ungido delante de Dios para un propósito para Él, todo lo que reproduzca sus labios, todo es importante. Y déjenme les digo una cosa, que aún nosotros, a pesar de que tenemos el conocimiento y el entendimiento del cielo, cometemos ese tipo de errores, y ese tipo de errores nos hace que seamos descalificados delante de Dios para continuar con la obra que Él ha puesto en nuestras vidas. Nosotros debemos tener cuidado, porque a veces la palabra de un siervo de Dios puede hacer mucho daño a terceras, cuartas personas únicamente con abrir sus labios. En el libro Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23 al 25, se habla del profeta Eliseo. Satanás va a buscar las miles y millones y maneras de que nosotros nos enojemos. Porque es el trabajo de Satanás, que nosotros lleguemos al enojo. Y nosotros dicen, oh, es que no sabemos qué es lo que tiene que, porque lo que dices se cumple. Y es porque nosotros hemos sido ungidos. Y la palabra que sale de un ungido de Dios tiene mucho peso para que ocurran las cosas. Por eso les aconsejo, mis amados hermanos, que si ustedes conocen una persona que ha estado ungida o que es ungida delante de Dios, guardemos nuestros labios, guardemos nuestra compostura, porque la palabra del ungido de Dios lleva mucho peso. La palabra de un ungido de Dios puede atraer tanto bendición como maldición. Por eso guardemos nuestros labios. Dice, Eliseo salió de ahí para ir a Betel. Mientras subía una colina para entrar a la ciudad, unos jóvenes que salían de la ciudad comenzaron a burlarse de él diciendo, sube pelón, pelón, sube. Pero a él le llamaban calvo, pero yo le estoy hablando pelón para que nosotros comprendamos. No, sufría de calvicie. Eliseo sufría de calvicie prematura. Y esta gente, estos jóvenes, riéndose y burlándose de él, le decían, sube calvo, sube, sube calvo. Eliseo se dio la vuelta. Escuchen. Los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Acuérdense que lo que nosotros estamos analizando es aquí. Lucas 6:45. Porque de la bondad del corazón habla la boca. Y Eliseo
¿Qué es lo que tenía en el corazón? Retención de enojo y de ira de lo que los muchachos se estaban burlando de él. Mira, mi amado hermano, mi amada hermana, o la persona que me conoce, si no eres cristiano, si no eres cristiana, conoces a un siervo de Dios, un ungido de Dios, retén tus labios, porque en el cielo la voz del ungido de Dios tiene mucho peso. Tú puedes decir lo que usted quiera, al fin usted es una persona más de este mundo. Pero un ungido de Dios, un siervo de Dios, él ha sido llamado para un cierto propósito divino. Ha sido llamado por Dios, no es de que él haya haber escogido ese camino. Una cosa es de que tú escojas ese camino. Oh, me fui a estudiar a Montemorelos porque yo quiero ser pastor. Eso tú lo escogiste. Pero nunca te das cuenta si fuiste llamado o no fuiste llamado. Hay muchos pastores, infinidad de pastores dentro de las iglesias y dentro de la Universidad de Montemorelos que nunca fueron llamados por Dios para llevar un ministerio, pero ellos allí están haciendo su mayor esfuerzo. Pero son pocos los que han sido llamados por Dios. Dios dice, yo te quiero aquí a ti. A ese tipo de hombres hay que tenerles mucho cuidado. A ese tipo de hombres nosotros debemos tener un cierto tipo de respeto. Porque esa persona dejó su vida, escuchen, dejó su vida que llevaba porque Dios le plació en el corazón ponerlo en un cierto lugar para que se manifestase la gloria de Dios mediante esa persona. Este siervo de Dios que es ungido y ha sido llamado por Dios es un Eliseo, es un Elías, es un Moisés. Ninguno se diferencia. Ninguno es más, ninguno es menos. ¿Por qué? Porque fueron hombres, fueron llamados por Dios. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba en el campo, arando la tierra. Cuando llegó Elías, ya Elías había recibido el llamado de Dios, le dijo Elías, corre, ve por Eliseo y dile que a él yo lo quiero como profeta. Elías se acerca y le dice a Eliseo, le avienta el manto y le dice, ven y sígueme. Dice Eliseo, ok, espérame nomás, dame un día mientras me despido de mis padres. Los animales que llevaba, que venían siendo una yunta de bueyes, con el que estaba arando la tierra, lo que él hizo, les quitó la herramienta, el instrumento con el que estaba arando la tierra, los degolló y después preparó la carne, hizo un gran banquete, una gran comida. Pero ¿con qué coció Eliseo la carne de la yunta de bueyes? Simplemente con el instrumento de madera con el que estaba arando la tierra. La yunta, ¿qué fue lo que hizo con la yunta? La hizo leña y con ese atizó a la leña para que se cociese la carne de los animales. Escuchen nuevamente lo que yo les voy a decir. Una cosa es de que tú quisiste ir a estudiar a Montemorelos para pastor, pero nunca te diste cuenta si fuiste llamado por Dios. Solamente que porque tu padre es pastor, que porque tu tío es pastor, que porque tus vecinos son pastores, y a ti te nació en el corazón, Dios dice, yo a nadie he hecho afuera, yo lo acepto, que venga. Y claramente Dios está llamando a muchas personas a su obra. Ese es un cierto tipo de personas. Pero este tipo de personas
que Dios llama son personas especiales, que Dios les tiene mucho cuidado, porque ellos llevando una vida, Dios les dice, tienes que dejar tu parentela, tienes que dejar tu familia, tienes que dejar tus amistades, tienes que dejar tus negocios, tienes que dejar lo que tengas que dejar con tal de venir a seguirme. Mas sin embargo, Dios hace una obra especial en ellos. Repito, debemos tener mucho cuidado con estos siervos de Dios que han sido llamados por Dios para hacer una obra. Porque su palabra tiene mucho peso. Cuando le decían a Eliseo, sube calvo, sube, Eliseo se dio vuelta. De la abundancia del corazón, él abundó mucha ira, mucho enojo. No sabemos cuánto había soportado ya. Llegó un momento en que Eliseo se volteó y reprodujo lo que había en su corazón, que venía siendo enojo. Los maldijo en el nombre del Señor. De pronto Dios reaccionó y mandó. ¿De dónde salieron dos osos? No se sabe. De pronto salieron dos osas del bosque y los atacaron. Despedazaron literalmente. Estas dos osas despedazaron a 42 jóvenes. Lo despedazaron, lo desmembraron. A uno lo dejaron sin cabeza, a otro sin manos, etcétera, etcétera, mis amados hermanos. Fue un ataque terrible y únicamente fue producido por la maldición de Eliseo. Eliseo era especial, sí. ¿Por qué? Porque Dios lo llama. Deja lo que estás haciendo, deja a tus parientes, deja a tu familia y ven, que te voy a poner en un cierto lugar donde yo te necesito. Eliseo obedece y Dios tiene cuidado con él. Así todos los profetas que existieron en la antigüedad, unos fueron llamados y otros fueron entregados porque les nació en el corazón. Una cosa es de que a ti te haya nacido del corazón y tú lo hagas, y otra cosa es de que eres llamado y Dios, con gran amor, con su gran ternura, te obliga a que vayas. Te obliga. ¿Cómo, hermano? Como que ya no entendí cómo Dios va a obligar, que nos dio libre albedrío. Claro que Dios dio libre albedrío. ¿Y cómo nos obliga? Acuérdense de Jonás. Dios lo llama para dar un anuncio en Nínive. Jonás no quiso. ¿Y Dios cómo lo obligó? Trayendo primero una tempestad. Y luego devorado por un pez. Y ahí se acordó Jonás que la vida no vale nada si no estás en un propósito divino, si no estás en un plan divino. Muchas personas dicen, oh no, que predicas y que esto, y ya te enojaste, y ya estás sacando el tesoro escondido que tienes dentro de tu corazón, que viene siendo telarañas, tarántulas, alacranes, serpientes. Dice Deuteronomios capítulo 4. Aquí viene lo interesante de este tema. Deuteronomios capítulo 4 nos enseña a nosotros que si nosotros estamos a cargo de ciertas cosas, ya sea en una institución de gobierno, ya sea una escuela, ya sea la Secretaría de Educación Pública, ya sea de policía, ya sea de barrendero, de lo que sea, y llegas a un estatus de tener un cierto mando, ya sea jefe de los barrenderos, jefe de
la construcción de las calles, etcétera. Esos son ejemplos. Y déjenme les digo, y en ese tipo de ciertos lugares, tiene la responsabilidad y la obligación de poner leyes. Y mediante esas leyes que tú pones, escuchen, porque puede que el día de mañana nosotros podamos ser jefe de la estación de policía, o jefe de los bomberos, o jefe de la corporación de la Cruz Roja, etcétera, etcétera. Y nosotros debemos tener en cuenta esto. Y hay cierto tipo de cosas que a nosotros la misma institución o la mismo lugar donde yo estoy es requerible tener cierto tipo de reglas. Ese tipo de reglas que nosotros ponemos debemos de respetarlas. Y aquí no es de que tú las respetas y yo no. Esto no es de esta manera. Esto es, tú la respetas y yo también la respeto. No es de que ustedes tienen que respetarla y yo si quiero, no lo hago. Ahí está la ley puesta. Que se va a limpiar, se va a hacer los baños, se va a hacer esto, se va a hacer aquello. Ustedes, esta ley es para ustedes, no es para mí. No, mis amados hermanos, esto no se trabaja de esa manera. Si tú estás poniendo leyes, si tú estás poniendo requerimientos, primeramente tú debes de respetarlos, al igual que las demás personas a las cuales se los estás poniendo. Y ese es un principio bíblico. Por eso Dios dice, no te juntes con gente que no es cristiana porque te van a hacer pecar. ¿Cómo? Haciéndote enojar. No te unas con yugo desigual porque ellos tarde que temprano te van a hacer pecar. ¿Cómo? En este tipo de situación. Ellos te van a poner reglas y ellos te van a decir, tú los cumples, yo me vale si los cumpla o no los cumpla. Y el principio bíblico que nosotros nos presenta las Sagradas Escrituras es este. Deuteronomios capítulo 4 nos enseña Moisés instruyendo al pueblo y dando palabras que Dios le dijo a Moisés que le diera al pueblo. Y fue, en el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, ese es en el desierto, acaban de salir de la tierra de Egipto, para que yo les haga oír mis palabras. ¿Qué venían las palabras de Dios? Las reglas y las leyes que Dios estaba disponiendo a hacer, las cuales aprenderán para temerme todos los días de su vida que estuvieran viviendo sobre la tierra. Estas palabras que Dios va a hablar se les será enseñado a los hijos. Y dice, y a los hijos de sus hijos hasta infinidad de generaciones. Y dice Moisés, y ustedes se acercaron al monte donde Dios nos dijo que nosotros nos reuniéramos. Y pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con ustedes en medio del fuego. Oísteis de mismo Dios su palabra, mas a excepción de oír la voz de Dios, ninguna figura vistes. Y él les anunció su pacto, el cual los mandó por poner por obra. Los 10 mandamientos los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová aquel tiempo que os enseñe los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra en las cuales ustedes van a ser introducidos a la tierra prometida. Dios, cuando habla al pueblo de Israel, da leyes, da una ley reproducido por su boca. Quiero que esto y esto y esto se haga, se cumpla. Pero escuchen,
Dios dice de esta manera: no es de que exista esa ley únicamente para ustedes y no para mí. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. Para ustedes no va a haber otro Dios, pero yo si quiero me hago otro Dios. Ese es muy independiente. Dice la palabra del Señor: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dice, para ustedes. Pero yo si quiero me hago. Si yo si quiero puedo tomar el nombre de otro Dios en vano. No, mis amados hermanos. Cuando Dios jura por sí mismo. Dice el 9º mandamiento: no hablarás falso testimonio. Dios dice, oh, ese es para ustedes. Pero yo si quiero hablo falsamente de las demás personas. No, mis amados hermanos, cuando Dios habla es porque tanto Dios como el ser humano lo tienen que cumplir. Porque ese se llama la ley de Dios. Y como yo lo sé, mi amado hermano Tadeo, de que Dios también tiene que cumplir los mandamientos. Jesús lo dijo. ¿Quién era Jesús? El mismo Dios. Y dice Jesús, Mateo 5:17, Jesús dijo, no penséis que yo vengo a cambiar las leyes. No piensen que yo vengo a decirle a ustedes, la ley de los 10 mandamientos es para ustedes, no para mí. Yo lo dije, pero es para ustedes, no para mí. No, mis amados hermanos. Cristo Jesús mismo dijo, no vengo a cambiar las leyes. Las leyes es tanto para ustedes como para mí. No he venido a cambiarlo, sino vengo a cumplir la ley como igual que ustedes. Pero Cristo Jesús, si habla la ley de los 10 mandamientos, cumpliéndola, y si habla de la ley de los rituales y ceremoniales, cumpliéndola, muriendo en la cruz por el mundo. Cristo Jesús está en el huerto de Getsemaní, escuchen. Está en el huerto de Getsemaní diciéndole a su Padre, Señor, si tienes otro plan para salvar al mundo, hazlo. Pero si esta es la única forma como lo marca la ley, que sea lo que tú desde un principio dijiste y no lo que yo diga. 3 veces se arrodilló pidiendo la misma petición, pero Dios, ¿por qué no cambió de padecer? Dios pudo haber cambiado de padecer diciendo, hijo, no te preocupes, no vas a ser muerto. Ya, el mundo está perdonado, ya no vas a necesitar de morir. No, mi amado hermano. Dios dijo y tiene que realizarse. Dios habló y tiene que cumplirse. Les guste o no les guste. Nos guste o no nos guste. El mismo Dios que habló en el monte Sinaí y que anunció con su propia voz los 10 mandamientos, es el mismo Dios que vino a esta tierra a cumplir. Y eso es a lo que les digo, mis amados hermanos. ¿Cuánto vale tu palabra? ¿Cuánto es lo que vale tu palabra? La palabra de Dios ya nosotros vemos que vale oro. Porque la palabra de Dios lo dijo y Él mismamente cumple su propia palabra. Y hay muchas personas que tienen cargos en este tipo de instituciones que ellos dicen y ni siquiera se apegan a su palabra. ¿Y dónde está entonces el principio? Dios claramente dice, ellos son pecadores. Y nosotros debemos tener cuidado. Porque llega un momento en que los hijos de Dios se enojan y se irritan por este tipo de situaciones. Pablo Pablo deseaba que los creyentes fueran
como Él en lo que Él era con Cristo. Gálatas estaba preocupado por sus conductas y sus obras, pero Pablo quería que se preocupase en ser como Él en su fe y confianza. Total eficiencia de Cristo para la salvación. Dice Pablo, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿En qué forma? En que lo que decía Dios, Dios lo cumple. Esa es la palabra de Dios. Dios dice, Dios lo va a cumplir. Dios nunca se va a echar para atrás. Pablo dice, de igualmente nosotros debemos imitarlo. Que lo que decimos nosotros tenemos que cumplirlo. Apocalipsis 22, 18, 19 dice, la misma palabra de Dios dice, quien cambie, porque dice Dios, yo no lo voy a cambiar, pero quien pretenda cambiar las palabras de la profecía del libro sagrado, que es la Biblia, si alguno añade o alguno quitare de lo que está escrito en las Escrituras, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en el libro. Lo que Dios habló se tiene que cumplir y nosotros no podemos añadirle ni quitarle. Porque Dios no le está añadiendo y no le está quitando. Y esta es la misma manera cuando nosotros debemos dar nuestra palabra. No debemos cambiar de padecer. Ni modo, así fue dicho y así se tiene que hacer. Eclesiastés 5 del 4 al 6 dice, cuando Dios hace promesas, cuando a Dios le vayas a hacer una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. ¿Por qué? Porque los insensatos dicen, se va a hacer eso y no cumplen eso. No lo cumplen. Estas son las leyes de esta institución, pero no las cumplen ellos. Personas que proclaman tener leyes y ni siquiera ellos las cumplen. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas, y de que prometas y no cumplas. No deje que tu boca te haga pecar. ¿Es pecado? Es pecado. ¿Cómo? Es pecado cuando tú pones leyes y tú no las cumples. Y quieres que todos lo hagan menos tú. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Oh, yo no sabía. No, hermanos. Cuando usted diga una cosa, usted debe de cumplirla. Y si usted no puede cumplirla, pida disculpas y diga, hermanos, ayúdenme, no puedo cumplir lo que yo ya había dicho. Ayúdenme, ¿qué se puede hacer? Pero ese es únicamente en situaciones especiales. Pero hay veces que no requiere la situación especial. Simplemente lo hacen para hacer daño a terceras personas. Y eso no es de Dios. Solamente lo hacen porque ya te pagaron más. Porque hubo una persona que vino a pagarte para que fueras pie de tropiezo a muchas personas. Y allí es cuando ellos quieren que sus leyes sean respetados, cuando ni siquiera ellos los pueden respetar. Y Dios no se complace de ellos. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor siempre esté con ustedes. El consejo que en este día Dios nos está dando es, no hagamos tantas alianzas con los pecadores. Oh, que te voy a regalar esto. No, ¿sabe qué? Gracias, no lo necesito. Porque ellos llevan una doble intención. Porque ellos no tienen temor de Dios. Ellos hacen y deshacen de acuerdo a su propia naturaleza. Y yo en este día le pido perdón a Dios por haber sido presa del enojo
y llegar a un cierto punto donde no hubiera de haber llegado. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que el Señor esté con ustedes. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias en este día. Cuídenos, protéjanos. Santo eres y bendito eres. Ayúdenos, Señor, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Amén.